había en Chile su servidor, en nuevo tiempo santificado, apartado desde el diseño del origen, ¿no es cierto?, de todas las cosas visibles, porque sabemos que lo invisible fue hecho antes del primer día. El Padre hizo, ¿no es cierto?, los cielos, plural, ¿no es cierto?, y la tierra. Entonces estamos en el día en que Él también descansó y claramente un día que nos convoca justamente a estar con Él, para conocer más de Él, aprender más de Él y claramente poder ser edificados y cimentados en la roca de Israel, en Él mismo, en nuestro Padre, en aquel que nos entregó todas las cosas y que también nos ha entregado la salvación. Antes de entrar justamente al tema de hoy, que es algo que de alguna manera continúa frente a la fiesta de de Shavuot, que tuvimos el Shabbat pasado, eso quería decir, les recuerdo nuevamente nuestros libros de estudio, Conociendo la Vida Eterna, resumen de la Escritura de principio a fin, que tiene varias formas de leerlo. De alguna manera está diseñado para leerlo de tres maneras, o sea, decirlo una literal por encima para poder ordenar los pensamientos, luego ya con un poco más de profundidad parándonos en algunos pasajes que están entre paréntesis para profundizar aún más, y luego ya uno tercero, que de ahí se van a empezar a activar mayor nivel de preguntas frente a lo que estamos leyendo. Claramente va a entrar un nivel de entendimiento aún mayor todavía. Está recomendado para todo tipo de personas que conocen recién a Mashiach y claramente para ministros, para hermanos que ya llevan claramente más tiempo, porque claramente les va a ayudar a ordenar aún más todavía su corazón. Luego de eso, tenemos el libro de estudio que ya es para más maduros, ministros claramente, 17 temas que están dentro de la Escritura, ordenados y profundizados claramente para poder llevar a cabalidad un nivel de entendimiento mucho más amplio y también para poder tener mayor nivel de palabra, para poder explicar claramente ciertos asuntos que no son menores y claramente son bastante importantes de entender, puesto que toda la historia de este planeta, no de otro, de este planeta, está convergido, está ordenado y está llevado a un centro en relación a la misma Escritura, donde nos habla y nos muestra justamente el principio y el fin de todas las cosas, las cuales que posterior al fin de las cosas que son materiales, va a entrar en un nivel de eternidad y una dimensión en la cual justamente estamos llamados a experimentarla para siempre. Así que, amados, bueno, dicho eso, vamos a entrar en el tema de hoy, que es una continuidad de lo que ya hemos vivido en las semanas anteriores. Hemos visto claramente y estuvimos estudiando desde los días antes, las semanas antes de la fiesta de Pesaj, cuando el Padre nos saca justamente de Mitzraim, y vimos todo lo que el Padre hizo con mano poderosa en contra de Faraón, en contra de una cabeza que estaba claramente gobernada por la mentalidad de la serpiente, es decir, una mentalidad reptiliana, si usted también lo quiere escuchar de esa forma, porque es correcto decirlo de esa manera. Luego de eso vimos justamente cuando el Padre nos entrega el cordero del sacrificio para la primera fiesta de Pesaj y nos saca justamente de Misraim, de la tierra de la estrechez y claramente de la esclavitud. Nos hace pasar por el Mar Rojo, ¿no es cierto?, por el Mar Suf, que es el nombre original en el hebreo, que es el Mar de los Juncos, y nos lleva finalmente hasta la semana pasada a los pies del monte Sinaí, donde el Padre le dijo a Moshe que iba a traer a su pueblo a ese lugar para que le sirviera. Y efectivamente el Padre le entrega la preciada voluntad celestial, ¿no es cierto?, conocido como la Torá. Si ustedes se dieron cuenta, claramente no lo dije, se me olvidó decirlo. Si ustedes se dio cuenta, yo estaba vestido de azul la semana pasada. ¿Y sabe por qué estaba vestido de azul? Porque literalmente es color justamente zafiro, color azul zafiro, las piedras de la Torá. Es decir, donde Moshe entrega justamente al pueblo de Israel la Torá, que finalmente no lo logra entregar, usted bien sabe, baja del monte Sinaí, se encuentra con que hay una herejía, literalmente, porque había un becerro de oro, etcétera, que ustedes conocen un poco la historia, y las rompe. Moshe las rompe, no tendría por qué haberlas roto, ya, pero él proféticamente, al decirlo alguna, estaban quebrando, estaban rompiendo el pacto, la alianza que había tenido el Padre con el pueblo de Israel, y él en un estado de rabia, de furia, como podamos llamarlo,
Tira las piedras, ¿no es cierto?, de azul, de zafiro, piedras de zafiro, donde el Padre escribió con su dedo cada uno de los mandamientos. Él las tira al piso y se rompen, manifestando que se quiebra el pacto a causa de esa abominación que estaban haciendo delante del Padre. Entonces, bueno, conocemos un poco la historia posterior, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso particular, las piedras como eran de azul zafiro, por eso yo estaba vestido de azul la semana pasada, que no vuelvo a repetir, no lo dije, pero eso representaba justamente el color de la Torá. Y es por eso, no es una casualidad, como usted ya lo hemos enseñado, que los tzitziyot, ¿no es cierto?, los nudos, los flecos, tengan justamente un cordón azul. Porque si uno lo lee, ¿no es cierto?, lo lee en la Torá, pero ¿por qué un cordón azul? Porque el Padre dice, y pondrán un cordón azul para que recuerden mis misbot, mis mandamientos. ¿Y por qué? Porque las piedras donde están escritos los mandamientos, los mitzvot, es azul zafiro. Entonces, ahora se entiende el por qué el Padre dio ese mandamiento que sean de azul, un cordón azul, para que recuerden justamente la Torá. Bueno, dicho eso, hoy día justamente vamos a revisar Éxodo 20. La semana pasada estuvimos en Éxodo 19, amplificamos varias cosas que estaban ocurriendo en paralelo hace 2000 años atrás, la llegada del Ruach HaKodesh, para sellar justamente el corazón y la mente de aquellos que son los Talmidim, ¿no es cierto?, los discípulos de Mashiach, aquellos que creyeron justamente que él era el Mashiach prometido y que estaba profetizado justamente en los profetas, y claramente que venía a ordenar la mente y el corazón del pueblo para volverlo nuevamente al Creador, a su Rey, y claramente limpio de todo tipo de doctrina humana, mandamientos de hombres, ¿no es cierto?, tradición de los ancianos, etcétera. Hoy día siguen existiendo, no digo solamente en Israel, sino que en el mundo siguen habiendo mandamientos de hombre, y claramente va torciendo lo que originalmente fue establecido en el monte Sinaí, que posteriormente, usted bien sabe, Mashiach hizo una reforma, hizo un ajuste a la Torá, un ajuste a la ley, y el único que puede hacer justamente un ajuste o una reforma a la ley viene siendo el cuerpo judicial, o sea, el cuerpo, legislativo, el judicial que entrega los juicios. El poder legislativo es el que puede justamente agregar o bien ordenar leyes, y él justamente es el mismo, él es el legislador, él es el juez, él es el rey. Los tres poderes del Estado están en él. Entonces, bueno, dicho eso, vamos a entrar, como les comentaba, a Éxodo 20. Seguimos al capítulo siguiente que estuvimos revisando la semana pasada, y también vamos a revisar algunas cosas que se vienen por delante y que también están dentro de las cartas del Brit Hadashah, del nuevo pacto. Éxodo 20, verso 1, dice así, y aquí vamos a ordenar, porque claramente dentro del sistema religioso no se entiende muchas veces los mandamientos y consideran unos mandamientos como que son en dos partes, y ahí como que lo cuadran los 10 mandamientos o las 10 palabras, que es algo que voy a explicar también, pero literalmente vamos a revisar tal cual como el Padre entregó justamente en ese día, en la fiesta de Shavuot, que fue la semana pasada, los 10 mandamientos, o bien también conocido como las 10 palabras. Dentro de la mentalidad hebrea se conoce como las 10 palabras. ¿Y por qué? Ahora usted mismo se va a dar cuenta por qué. Éxodo 20, verso 1. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, verso 2. Yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Mitzraim, de casa de servidumbre. Pare un poquito ahí, deténgase ahí. ¿Usted considera que esto es un mandamiento? Porque claramente en el sistema religioso no se considera como un mandamiento, sino que es como solamente acuérdate de esto y ahora vienen los mandamientos, ¿no es cierto? No tendrás Elohim ajenos delante de mí. Para muchos comienza ahí los mandamientos, pero no. Es el verso anterior. ¿Pero cómo? Por supuesto, lo que ocurre es lo siguiente, que aquí no es que falte una palabra, sino que el Padre está dejando en claro quién es Él, ¿ya? Pero yo aquí voy a agregar una palabra para que usted lo pueda entender. Lo que el Padre le está diciendo justamente al pueblo de Israel es, acuérdate, recuerda quién fue el que te sacó de la tierra de esclavitud. ¿Quién fue?
fui yo. Entonces, si nosotros agregamos una palabra ahí, dice, recuerda, yo soy Yahweh tu Elohim. Entonces, ahí uno ve como que es un mandamiento, un mandato, acuérdate o recuerda. Ahora, ¿cómo se diría eso en hebreo? Sihru, sihru. Sihru. ¿Por qué significa sihru? Significa recuerda, pero en plural, es decir, a varias personas, porque la misma palabra está para en singular masculino y está en singular femenino. Pero sihru significa recuerda en plural, es decir, hablándole a una multitud. Entonces, vendría siendo sihru, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Mitzraim, de casa de servidumbre, ¿no es cierto? Entonces, el primer mandamiento es acordarnos quién fue el que nos sacó de la tierra de la estrechez. Recordemos que Mitzraim significa en hebreo estrechez, angostura, algo que queda apretado, por decirlo de alguna forma. ¿Se fija? Donde no hay libertad, no hay justamente un espacio abierto para poder explayarse y poder estar tranquilamente ahí. No, es un lugar estrecho, Mitzraim. Ahora, luego, verso 3, pero segundo mandamiento. No tendrás Elohim, ¿no es cierto?, con minúscula, ajenos delante de mí. Es decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y continúa el mismo mandamiento, porque muchos lo separan acá. Dicen ya, el primer mandamiento no tendrás dioses. El segundo dice no tendrás imagen. No, es el mismo, porque los dioses tienen imágenes. No hay dioses como el caso del Padre, que es un Dios que no tenga imagen, ¿no es cierto? Por eso hay mandamiento. Ninguna imagen viste cuando te hablé en el monte. Lo dice claramente él más adelante. Entonces, ocurre cuando se habla de dioses o ídolos, ¿no es cierto?, idolatría, ¿no es cierto?, claramente tiene que haber una imagen. Entonces, por lo mismo, el mandamiento aquí continúa. No es que sea ese verso y el siguiente verso es otro mandamiento. No, es el mismo mandamiento. Verso 3. No tendrás Elohim ajenos delante de mí, no te harás imagen. Faltaría decir ahí, o amplificamos, no tendrás imágenes de ellos, para que se pueda entender que está hablando de los dioses, ¿no es cierto? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los shamaín, en los cielos, ¿no es cierto? Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, es decir, no las vas a adorar. La adoración es inclinarse delante, ¿no es cierto? Ni las honrarás. Porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad, o también escrito como la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares o millones, ¿no es cierto?, a los que me aman y guardan mis misbot. Es decir, aquel que dice que ama al Padre, está diciendo claramente acá, debe guardar los mandamientos. Aquel que no guarda los mandamientos, es decir, no guarda Shabbat y para qué continuar con el resto, ¿no es cierto?, obviamente no está amando al Padre. Así de simple. Aquí no hay doble lectura, es que quiso decir, es que no quiso decir. No, está sumamente claro acá. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si yo digo que amo al Padre y no estoy guardando los mandamientos, ¿usted qué cree que es esa persona? Un mentiroso, literalmente hablando. Esa persona está mintiendo descaradamente porque dice que ama al Padre, pero no cumple con sus mandamientos. Entonces, bueno, ¿cómo es la cosa? Claramente dice acá de que aquellos que le aborrecen son los que no cumplen con sus mandamientos. Entonces, hay que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Eso lo digo para aquellos que aún todavía están en la transición, no saben si entran al Malhut o se quedan en la religión. Se puede entender que hay una confusión ahí. Por supuesto, usted bien sabe que la religión está operando, ¿no es cierto? ¿Qué está operando detrás de la religión? Babilonia, la confusión, todo lo que implica algo que no es exacto, la inexactitud. Continúo. Y a los que me aman y guardan mis mandamientos, estoy hablando del verso 6. Ahora, terminamos recién el segundo mandamiento. Entramos ahora al tercero. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tome su nombre en vano.
¿Se puede dar cuenta? El Padre no va a tomar por inocente, haz que no sabía. No. Claramente acá está el mandamiento. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, es decir, para usarlo para cualquier cosa. Porque se me ocurrió decirlo. Hasta hoy día existen varias exclamaciones donde supuestamente está incorporado el nombre del Padre, ¿no es cierto? Pero el punto es lo siguiente, que también tenemos que ser nosotros sabios frente a este tema, porque ¿cuál es el nombre del Padre? ¿No es cierto? El nombre es Yahweh. Entonces, no voy a tomar el nombre de Yahweh, ¿no es cierto?, en vano. Vuelvo a repetir, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Continúo, cuarto mandamiento. Acuérdate del día de Shabbat. Mira, acuérdate del día de Shabbat para apartarlo, santificarlo, dejarlo claramente como un día especial, literalmente hablando. ¿Ya? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. ¿Para quién es el Shabbat? Para el Padre. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, descansó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó, lo santificó. Vuelvo a leer el verso 11. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo apartó. Usted se podrá dar cuenta que lo que el Padre hizo en el principio, luego se lo entrega como herencia, por decirlo de alguna forma, a quienes son sus hijos. Lo hizo al principio y eso aquí lo está dejando sumamente claro él, que este día es un día conmemorativo, un día que conmemoramos justamente toda la creación y el fin de la creación cuando el Padre reposa. Hay que entender que los tiempos celestiales claramente difieren en cantidad a los tiempos naturales o los del hombre, porque el tiempo celestial de los 7 días son 7.000 años, para que se pueda entender. La Escritura dice claramente, ¿no es cierto?, en los Salmos, que para el Padre el día de ayer es como 1.000 años, como 1.000 días que han pasado, 1.000 años, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de los 7 días de la semana celestial o de la semana espiritual, corresponde a 7.000 años. Hoy estamos en la segunda semana celestial. La primera fue la configuración de todo lo que nosotros conocemos y de ahí en adelante empieza nuevamente la cuenta. Por supuesto que sí, porque muchos se quedan con eso y como que de ahí ahora estamos, no sé, en el limbo, no sé en qué parte estamos. No, estamos a la continuación de la segunda semana. La primera semana fueron 7.000 años, ahora estamos en la cuenta de la segunda semana y estamos en el año, ¿no es cierto?, conforme a los diseños, estamos dentro del 5.000 y tantos, cerca de 6.000. Claramente no tenemos la exactitud porque sí sabemos que han habido manipulaciones con respecto a los registros que están en la Torá. Entonces, estamos hablando de eso. Por eso ya estamos en el fin de los tiempos de la llegada de Mashiach, que viene a buscar a su pueblo, a la casa de Israel y a la casa de Judá, que está disperso en todas las naciones. Claramente, aquí estamos, Chile, ¿no es cierto?, y va a venir a buscarnos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está acabando el tiempo del gobierno de Hasatán. Se está acabando el tiempo y es por eso que se le llama el fin de los tiempos del enemigo. Fin de los tiempos del gobierno de las tinieblas. Entonces, lo que estamos viendo acá, que el Padre nos está haciendo memoria, ¿no es cierto?, para este día de Shabbat, que corresponde a la conmemoración de los 6 días de la creación, más el séptimo en el cual Él reposó. Y Él lo dice claramente aquí en el verso 11, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, ¿no es cierto?, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Y eso es lo que conmemoramos hoy día. Y cada semana conmemoramos exactamente eso para que no se nos olvide quién fue el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Bien, continuamos. Ahora, verso 12,
Mandamiento número 5. Si ustedes se pueden dar cuenta, estos 4 mandamientos que vimos al inicio corresponden a mandamientos que van literalmente dispuestos para el Padre. Primeramente, acuérdate de que yo te saqué de la tierra de Misraim. No te vas a hacer dioses ajenos, no vas a ser dioses delante de mi presencia y por lo tanto no va a haber ningún tipo de escultura, etcétera, etcétera. Luego el tercero, mi nombre. Mucho cuidado con aquel que tome mi nombre en vano para cosas ligeras que no tienen ninguna importancia. Yo soy el creador de los cielos y de la tierra. Y luego nos muestra claramente que el día de Shabbat corresponde a la conmemoración de los 6 días de la creación que Él hizo y que en el séptimo reposó. Por lo tanto, estos 4 mandamientos corresponden a la deidad, al Padre, son para Él. Porque dice claramente acá, en el verso 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de Shabbat es para Yahweh tu Elohim. ¿Para quién es el séptimo día de descanso? El reposo en Shabbat, para el Padre. El séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. Entonces, estos mandamientos son para Él. Yo debo cumplirlos para Él, para honrarlo a Él. Ahora, ¿por qué lo estoy mostrando de esta forma? Porque fíjense, 5.º mandamiento, que corresponde desde el verso 2 en adelante, de ahí en adelante vamos a ir viendo que son mandamientos terrenales. Sí, son para las personas que están en comunión con nosotros. Observe. Verso 12, 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. 5.º mandamiento es el único mandamiento que viene con promesa. Y usted se puede dar cuenta acá. Para que los días se alarguen en la tierra que Elohim te da. Entonces, honras al padre, honras a tu madre y por lo tanto van a haber días largos sobre la tierra que el Padre te está dando. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Estamos hablando de mandamientos que son a nivel humano. Aquí están los padres, ¿no es cierto? La mamá, el papá, ¿no es cierto? Hay que honrarlos a ellos. Y ese mandamiento es acá abajo en la tierra. Los demás mandamientos, te dieron cuenta, son celestiales, son para Él, son a nivel espiritual, 100%. ¿Ya? Luego, viene el 6.º mandamiento, no asesinarás, porque no dice no matarás, dice no asesinarás. Por cuando estamos hablando de un asesinato, estamos hablando que hay una intención de muerte dentro de la persona que va a ejecutar tal cosa. Entonces la persona viene con un espíritu de muerte, de asesinato. Es decir, asesinar implica la voluntad de quitarle la vida a otra persona. Eso está prohibido. No asesinarás, porque el matar a una persona por casualidad, por defensa propia, puede matar a una persona. Pero por defensa, no por querer eliminar esa vida. ¿Se da cuenta? Esa es la gran diferencia entre una palabra y la otra. El mandamiento dice no asesinarás, no dice no matar. Continúo, 7.º mandamiento. No cometerás adulterio. De hecho, este mandamiento también está de alguna forma mal traducido o de alguna manera vamos a tratar de buscar claramente el sentido oficial, porque cuando la persona lee no adulterarás, es que en ningún momento está hablando de matrimonio, ¿o me equivoco? Dice no adulterarás o no cometerás adulterio, pero en relación a qué está hablando. ¿Será que no está bien traducido? ¿Será que no está bien entendido y no colocaron como corresponde el mandamiento? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque lo más probable es que en la intención del corazón del Padre haya estado no vas a destruir el matrimonio. ¿Y por qué se lo digo? Porque claramente hay muchas formas de que este mandamiento lo malinterpreten o bien lo manipulen. Vamos a usar la misma palabra, adulterio. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es adulterar? Porque resulta que cuando la persona lee adulterio y lo involucra en el ámbito matrimonial, también lo deriva al ámbito sexual. ¿O me equivoco? ¿No es cierto? Bueno, entonces, adulterar. ¿Qué significa adulterar? Dejar de que algo sea puro. Algo que era puro deja de serlo porque ha sido adulterado. Ejemplo, un vaso de agua y usted le echa tierra. La pregunta, ¿la pureza de esa agua que era para beber está exactamente igual? Claramente que no. Ya está adulterada, ¿no es cierto? Ya dejó de ser
pura. Entonces, en base a esta misma palabra, tendríamos que pensar claramente, porque aquí el Padre no está hablando de matrimonio, no dice matrimonio. Dice, no cometerás adulterio. ¿Frente a qué? No lo dice, porque lo más probable, vuelvo a repetir, que esté esto mal traducido. Ahora, adulterar implica dejar de ser puro, ya no es puro, porque está adulterado. La gente de campo va a entender esto. Cuando a la leche recién ordeñada se le echa agua para darle mayor nivel de volumen, porque claramente hay comercio que aumente los litros y así vende más. Pero esa leche está adulterada, no es leche pura, porque resulta que ya ahora no me va a dar la misma crema que debería darme la leche que es normal. Ahora, un jugo recién exprimido, y usted va a tomar ese jugo recién exprimido, pero le echa agua, también lo está adulterando, ya no es el jugo puro. Y si usted le agrega otro tipo de cosas, azúcar, etcétera, etcétera, ya también deja de ser puro. En el caso del matrimonio, si estamos hablando de matrimonio, como bien entendemos que así es, el matrimonio también está diseñado de manera pura. De manera pura. Es decir, es una santificación. El matrimonio en sí mismo es sagrado, para que se pueda entender, delante del Padre. Porque el matrimonio, lo cual Él diseñó con Adán y con Eva, tenía un propósito y un diseño perfecto para multiplicación de los hijos de Elohim, originalmente. Por lo tanto, el matrimonio para el Padre siempre fue algo sagrado. ¿Por qué? Porque en ese instante el hombre y la mujer pueden justamente, tanto como fuimos diseñados como imagen y semejanza, como hijos del Padre, tenemos la oportunidad de replicar lo que el Padre hizo con Adán y con Eva. Es decir, crear hijos a su imagen y semejanza. ¿Se da cuenta? Por eso el matrimonio en sí mismo claramente es sagrado. Ahora, miren, sin ir más lejos, si usted busca la palabra adulterar, ¿no es cierto? Claramente es una adulteración a la pureza, es profanar el matrimonio. Ya no deja de ser puro. Ahora, ¿qué implica profanar? Tratar algo sagrado sin el debido respeto, irreverentemente, mancharlo, ensuciarlo, y la otra palabra que se ocupa es mancillar. Entonces usted se puede dar cuenta cuando aparece más adelante Pablo hablando con el lecho sin mancilla. ¿Se da cuenta o no? Cosas que vayan a adulterar la pureza del matrimonio. Lecho sin mancilla, es decir, sin suciedades. ¿Se entiende lo que se está hablando, no es cierto? ¿Se fija? Entonces, cuando hablamos con respecto al tema de cometer adulterio, implica no solamente el tema sexual, por si acaso. Porque resulta que en una familia donde el padre es agresivo, es brusco, es grosero, pregunto, ¿estará adulterando la pureza del matrimonio? ¿Tratando mal a la esposa? ¿Con forma despectiva, grosera, etcétera, con violencia? ¿Eso será adulterar el matrimonio? ¿O resulta que el religioso dice, no, yo a mi mujer la trato como yo quiero, total es mi mujer, pero yo no soy infiel? Lo está diciendo, infidelidad es muy distinto a adulterar. Entonces, cuando hablamos de adulterar, tomando literalmente las mismas palabras, tenemos que ver la profundidad que implica esa palabra. En el fondo es destruir el matrimonio, sí. No lo vas a destruir, no lo vas a profanar. ¿Por qué? Porque el matrimonio es sagrado para el Padre, literalmente hablando. Y es por eso que más adelante ustedes conocen que hay que levantar una carta de divorcio para separar a la esposa del esposo, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa bien clara que Mashiach más adelante lo dice, a no ser que sea por causa de adulterio, y en este caso con respecto al tema de la fornicación, o sea, es decir, acto sexual ilícito dentro del matrimonio. De eso solamente se habla. Pero el punto está que si estamos hablando de adulterar, también implica el trato entre ellos, porque hay una cosa que hay que dejarla sumamente clara. También hay mujeres que son violentas, mujeres que son groseras y que maltratan a sus esposos, o me equivoco. Amados, aquí tenemos que ser justos para poder enseñar. Porque claramente el feminismo diría, sí, claro, los hombres, no en el momento, aquí no hay feminismo ni machismo. Estamos hablando de un tema de justicia. Hay personas, y aquí claramente esta palabra es para ambos. La pregunta es la siguiente, ¿el mandamiento anterior, no asesinarás, le habla a los varones o también a las mujeres? Porque pregunto, ¿acaso una mujer puede ser una asesina
cuando aborta? Pregunto. ¿Se puede dar cuenta que hay que ser justo para entender lo que el Padre está declarando y lo que el Padre está dando como mandamiento? No asesinarás. Eso no implica solamente al hombre que quiera matar a otra persona o asesinarla, que es la palabra correcta, o a una mujer que quiera asesinar a otra persona. También ocurre dentro del vientre. Entonces, seamos justos, porque una mujer que asesina a su propio hijo, ¿qué es eso? Podemos tener una cantidad no menor de circunstancias que son claramente delicadas y dolorosas para una mujer. No lo discuto. Pero el mandamiento dice, no asesinarás. Eso incluye a lo que lleva dentro de ella. Continúo. Estamos claros con respecto al tema del adulterio, ¿no es cierto? Es mantener puro el matrimonio, sin adulterarlo de ninguna manera, sin ensuciarlo, sin que sea algo irreverente, que no se manche. Eso es lo que implica la palabra adulterio, mantenerlo esto absolutamente consagrado delante del Padre, porque el Padre, se supone, ¿no es cierto?, fue lo que los unió. Entonces, por lo tanto, como está escrito, lo que el Padre ha unido, el hombre no lo separe. ¿Estamos bien? Continuamos. Octavo mandamiento que está en el verso 15. No hurtarás, robar, etcétera, etcétera, etcétera. Este mandamiento también es bien amplio porque mucha gente piensa en tomar algo así y llevárselo escondido. No. Aquí estamos hablando de todo tipo de robo. Robo de información, robo de ideas, etcétera, etcétera, etcétera. No robarás, no hurtarás. Absolutamente nada. Continúo, verso 16, y en el 9º mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Eso qué implica? Que eso no solamente va en el trato entre personas así común y corriente, sino que también va en el ámbito legislativo y en el ámbito legal. Porque si viene una persona a comparecer como testigo, ¿no es cierto?, frente a una circunstancia para poder levantar una causa en justicia, la persona no puede levantar un falso testimonio. ¿Usted ha escuchado hablar de los, de los testigos falsos, por decirlo de alguna forma? Bueno, exactamente es lo mismo. Por eso aquí estos mandamientos, si nosotros los profundizamos, nos va a derivar literalmente a todo el resto de la Torá. Porque estos 10 mandamientos, literalmente, estas 10 palabras corresponden a los títulos de los cuales se desprenden todo el resto de las demás Torá. Todo el resto de la Torá depende justamente, estas son las bases. De hecho, tanto así usted se puede dar cuenta que aquí no aparece el tema con respecto a los sacrificios. Por supuesto que no. Porque el Padre aquí no está demandando sacrificios, está demandando obediencia. Está demandando obediencia. El mandamiento en sí mismo es obedecerlo. Ahora, el punto es lo siguiente. ¿Por qué? Por amor, no por obligación. El sistema religioso, muchos lo hacen por obligación. Entonces, se cumple otra palabra que dijo Isaías y que también lo dijo después Yeshua. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando yo estoy cumpliendo sus mitzvot, es por amor a Él, porque lo amo y lo obedezco. Es por eso, no soy rebelde. ¿Por qué? Porque mi corazón está puesto en los cielos, no acá abajo en la tierra, ni tampoco en deseos personales, egoístas. No, estoy para servirlo y por consecuencia de servirlo, Él me bendice. Así funciona. Es ley de siembra y cosecha, amado. Nada más que eso. Cerramos en el verso 10. Las 10 palabras. Vamos a continuar. Cerramos en el verso 10, o sea, en el mandamiento número 10, o en el verso 17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si usted se fija, el Padre encierra las últimas palabras, cosa alguna de tu prójimo. Usted más adelante vamos a ir revisando otras no versiones, sino que hay un recuento o una remembranza o hay un recordatorio como un tipo de resumen, por decirlo dentro de la Torá, a lo que se conoce como el libro de Devarim, conocido también como Deuteronomio,
que ahí también vamos a revisar algunas cosas en relación a algunos de los pasajes que estamos revisando acá. Pero aquí tenemos justamente las 10 palabras o los 10 mitzvot, 10 mandamientos que el Padre le entregó a nuestra nación Israel en el monte Sinaí, de la cual derivan todo el resto de las demás leyes y los preceptos, etcétera, 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 que muchos de ellos van dentro justamente de un mandamiento para que se haga cumplimiento. Ahí están los preceptos, las legislaciones, los decretos, cosas como esas que van dentro de un solo mandamiento. Y eso para que se pueda entender. Entonces, al terminar el Padre de decir todas estas palabras, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurrió? Vamos con el verso 8. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de shofar y el monte que humeaba, y volviéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Elohim con nosotros para que no muramos. O sea, era tal el nivel del sonido de la voz del Padre tronante, como ya lo vimos, ¿no es cierto?, la semana anterior, que esto era una cosa extraordinaria lo que estaba ocurriendo. Relámpagos, truenos, estaban moviendo la tierra. O sea, se puede dar cuenta, cuando el Creador habló, todo se estremeció. Entonces dijo: habla tú con nosotros para que no muramos, ¿no es cierto? Y Moshe respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Elohim, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Aquí lo que conversamos un tiempo atrás, que la primera vez que nosotros vemos la palabra temor, con respecto al temor del Padre, está aquí. El Padre descendió y se manifestó en gloria, ¿no es cierto?, para que el pueblo viera que esto no era a la ligera, era algo absolutamente serio. Y por supuesto, llevan 430 años, ¿no es cierto?, de cautividad, no de cautividad, pero sí de esclavitud, pero dentro de en Egipto, pero en Mitzrayim no estuvieron claramente los 430 años en esclavitud. Estuvieron una cantidad no menor de años claramente de esclavitud, que fue el final de los tiempos que estuvieron ellos ahí, de los 430 años, pero claramente nunca vieron que ninguno de los dioses de Egipto se tomara en serio, por decirlo de alguna forma, su propia identidad religiosa, si lo miramos de alguna manera. Aquí la cosa cambió, porque de hecho ni uno de ellos, de los israelitas que estuvieron en Egipto, en Mitzrayim, escucharon alguna vez que alguno de los dioses que ellos tenían hablara. Sin embargo, este sí hablaba, y no solamente hablaba, sino que era el dueño y el hacedor de todas las cosas, porque claramente la cultura que ellos traían desde Abraham, Isaac y Jacob, después de 430 años, usted se podrá dar cuenta que claramente sí, algunos quisieron mantener, ¿no es cierto?, ahí la llamita encendida, pero finalmente usted se puede dar cuenta que el popular, digamos, el gran pueblo, no siempre iba a estar conectado al cielo, como algunos quizás quisieron mantener esa llama encendida. Entonces el Padre tenía que hacer algo que a todos, sin excepción, les llamara la atención y dijeran: no, esto sí que es en serio, así que vamos a obedecer mejor, no importa, por temor, para partir, después por amor. Como todas las cosas, al final, a los niños, ¿qué ocurre? Se les corrige, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que sepan de que lo que el Padre está diciendo es una verdad y es una realidad. Aquí, aquí en la casa no se salta sobre los sillones. Y los niños están saltando, están desafiando, están siendo rebeldes a la vez también. Entonces, resulta que hay consecuencias frente a la desobediencia. Y usted podrá darse cuenta qué puede ocurrir cuando los niños están saltando arriba de los sillones cuando usted le dijo que no. Y también se lo advirtió: si ustedes hacen tal cosa, va a ocurrir esto otro. Y algunos quieren desafiar a la autoridad. Bueno, aquí el Padre está mostrando que Él es la autoridad del universo y claramente está entregando una línea de camino, el cual no la tenían claramente en Mitzrayim, porque no tenían mandamientos para seguir, no tenían un camino trazado. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Continuamos. Entonces, verso 21, el pueblo estuvo a lo lejos y Moshe se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Y Yahweh dijo a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan conmigo Elohim de plata ni Elohim de oro se harán. ¿Se dan cuenta? Aquí claramente diciendo: ustedes están viendo que yo les estoy hablando, pero aquí no hay ninguna imagen, lo que conversamos al principio, ¿no es cierto? Verso 22 de nuevo. Y Yahweh dijo a Moshe: así dirás a los hijos de Israel:
ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan conmigo Elohim de plata, ni Elohim de oro se harán. ¿Ya? Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de shalom, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Aquí después vienen mandamientos que son claramente para los Cohanim más adelante, en el libro de Levítico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted se puede dar cuenta que el Padre deja todo sumamente ordenado y vuelve a decir, no se hagan imágenes. No vas a hacer Elohim, ¿no es cierto?, de plata ni de oro. Lo dice claramente. Entonces, por eso aquí tenemos claro cuáles fueron las primeras palabras, las primeras 10 palabras, como se conoce dentro de Israel, ¿no es cierto?, con respecto a los mandamientos. Ahora, ¿qué pasa si avanzamos un poco más en el tiempo y nos vamos justamente después de muchos años en el desierto? Moshe hace un resumen de la experiencia y claramente también de la Torá que se entregó en el pasado. Y entramos al libro de Deuteronomio. Y aquí en Devarim, Deuteronomio, capítulo 5, vamos a ver, porque aquí en Deuteronomio 5, él hace justamente una remembranza de todos los mandamientos, pero hay algunas pequeñas modificaciones que él añadió, y claramente con justicia, porque conecta algunas cosas que también era importante recordar. Eso no quiere decir que él haya adulterado literalmente el mandamiento, no, tampoco lo perfeccionó, no, solamente agregó algo que era importante que así fuera. Vamos a irnos a Deuteronomio 5, verso 15, hablando del cuarto mandamiento. Miren lo que dice acá. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, en la tierra de Misraim, y que Yahweh tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Yahweh tu Elohim te ha mandado que guardes el día de Shabbat. ¿Se da cuenta? Él viene hablando todas las mismas palabras, las está recordando literalmente igual, pero aquí añade algo más él, y él coloca justamente, acuérdate que estabas en Egipto, y es por eso que justamente que el Padre, al sacarte con ese brazo extendido, te ha dado un día para que descanses. Por lo tanto, por lo cual Yahweh tu Elohim te ha mandado que guardes el día de Shabbat. Ahora, seguimos en el verso 16. Honra a tu padre y a tu madre como Yahweh tu Elohim te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Ahí usted va a darse cuenta que también él agrega algo más para que te vaya bien en la tierra que Elohim te da. Algo que el Padre no había dispuesto en su momento. Estamos hablando años para atrás. Aquí estamos hablando dentro del desierto, estamos hablando de la fiesta de Shavuot. Y cuando se vino a escribir esto, ya habían pasado no 4 años, ni 5 años, ni 15 años. Recuerden que tuvieron 40 años en el desierto. Y entonces al final de la entrada, antes de que entraran justamente a la tierra de Israel, a la tierra prometida. Entonces, por lo tanto, se puede dar cuenta que él hace aquí una remembranza, les vuelve a recordar, ¿no es cierto? Y aquí él agrega algo que el Padre de ninguna forma lo encontró que fuera malo. Por algo no hubo ningún tipo de que hubiera una corrección eventualmente más adelante. No, sigue exactamente igual. Y para que te vaya bien, o sea, honrar al padre y a la madre, ¿no es cierto?, implica que se prolongan, se alargan los días y va a irnos bien a causa de obedecer este mandamiento de honrar a la autoridad, a los padres. Ahora, en el verso 21, bajen un poquito, aquí hablamos del 10º mandamiento, del último. Y aquí dice, él amplifica de alguna forma, porque ya empezó a entender que habían ciertas cosas que tenían que ordenarse y él la incorpora dentro de los mandamientos. Moshe dice así: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Cambia el orden, de partida al principio era no codiciarás la casa ni la mujer, es el orden que el Padre estableció. Aquí él lo hace un pequeño cambio, dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra. Algo que no estaba años atrás en los primeros mandamientos.
¿Y por qué? Porque claramente Moshe se dio cuenta de que había que ser un poquito quizás específico, porque ya venía justamente la herencia territorial para las 12 tribus. Entonces, por lo tanto, aquí también había que dejar algo especificado. Algo que él aumenta o de alguna forma lo actualiza. Es una actualización de la ley. ¿Y por qué lo digo así? Yo le pregunto hoy día, si hoy día estamos hablando de estos 10 mandamientos, usted podría quizás agregar, decir, y no codiciarás el auto de tu prójimo, no codiciarás el teléfono celular de tu prójimo, no codiciarás el televisor plasma o LED, qué sé yo, por decirlo de una forma, que tiene tu prójimo, no codiciarás, no sé, la encimera digital que tiene en su cocina. O sea, ¿podría usted agregar eso, no? Pregunto, ¿es incorrecto? Por supuesto que no. Es una actualización frente a los tiempos que se están viviendo, ¿ya? Ahora, lo mismo, no codiciarás la lancha de tu prójimo, no codiciarás la casa que tiene no sé, en el lago tu prójimo, no codiciarás la casa que tiene en la nieve. Estamos hablando de algo como eso. La pregunta, ¿es incorrecto decirlo? Por supuesto que no. Entonces estamos actualizando aquí. ¿Qué es lo que hizo justamente Moshe? Actualizó conforme a lo que se venía y conforme a lo que ya también él había visto, hizo justamente una modificación. ¿Por qué? Por la actualización de la generación que se estaba viviendo. Entonces, vuelvo a repetir, dice acá, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vuelvo a repetir, lo que el Padre deja establecido al final encierra todo lo que ya hemos conversado, ¿no es cierto? Ni los zapatos, ni la chaqueta, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cosas que son pequeñas, pero es codiciarla. No debe ser. Está muy lindo que una persona diga, uy, qué lindo el auto que te compraste, uy, qué maravilla, uy, qué última tecnología. No es que usted esté codiciando cuando está diciendo eso ahí, no, al contrario, le está alabando la compra que tiene, se contenta, ¿no es cierto? Ahora muy distinto sería que usted quisiera ese mismo auto para que esa persona que usted es, entre comillas, supuestamente un conocido, un amigo, usted quiere despojarlo de eso, quiere quedarse con lo que él tiene. Va de la mano un poco también el tema del robo, por aquí está el tema de la codicia. Codiciar lo que otra persona tiene y no es querer tener uno igual, no, quiere tener ese. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque los 10 mandamientos o las 10 palabras, de alguna manera u otra, primeramente fueron transgredidos en los Shamaim. Sí. Si usted empieza a analizar estos mandamientos y entendiendo lo que pasó justamente en los Shamaim, cuando hubo la rebelión por causa de Hasatán, con todos los malajim, todos los ángeles que él cautivó y justamente sedujo para sacarlos justamente del reino celestial, para que le sirvieran a él, ¿no es cierto? Claramente empezamos a analizarlos y vamos a encontrarnos con cosas que son muy, muy, muy similares a las que acá abajo el Padre estableció. Porque claramente el reino de las tinieblas va a ir siempre en contra de la voluntad del Padre. Bueno, dicho eso, también vemos nuevo en el Brit Hadashah, en la carta de Hebreos, cómo también Rav Shaul hace una amplificación en relación al tema del matrimonio. ¿Se acuerdan que conversamos de eso un poco hace un rato atrás? Aquí dice Pablo en el capítulo 13 de la carta a Hebreos, ¿no es cierto? En el verso 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio. Está hablando justamente del mandamiento que acabamos de revisar, ¿no es cierto? Y dice claramente acá, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, el matrimonio como es sagrado, tiene que honrarse y tiene que mantenerse siempre en pureza. Y eso él agrega aquí, y la habitación matrimonial, el lecho, la cama, no debe haber suciedad, no debe haber mancilla, no debe haber nada que vaya a ensuciar lo que el Padre diseñó de manera pura. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, hay temas que son para tratarlos en forma personal con los matrimonios, no es para entregarlos de esta forma. Pero ¿se puede dar cuenta de lo que Pablo deja establecido acá? Lamentablemente, los que no están en el Malhut, claramente no entienden estas cosas y no han llevado a niveles de pureza el matrimonio, en muchos casos. Yo creo que usted entiende a lo que me refiero. Continuamos.
Pablo, hablando también en Romanos capítulo 7, verso 5 en adelante. Ustedes podrán darse cuenta acá, cuando muchos dicen que no, que ya la Torá no, que ahora la Torá ya no existe, que no hay ley, que estamos bajo la gracia, etcétera, 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 palabrería, ¿no es cierto?, del anti-Mashiach. Usted se podrá dar cuenta que Pablo dice claramente aquí en Romanos capítulo 7, haciendo una abertura y una profundidad en relación al tema de la Torá. Recordemos que él era maestro de la Torá, ¿no es cierto?, era un moré, conocido como rabí, ¿no es cierto? Dice acá, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que se reflejaban por la Torá, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. La Torá, ¿qué es lo que hace? Hace que el pecado se note, que se vea lo que es pecado, porque si no hay Torá, el pecado queda oculto, puede ocurrir y nadie se va a dar cuenta que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna luz que diga esto no es correcto, esto no es puro, esto no es justo, no hay una luz que diga eso. Por eso recordemos que la palabra Torá tiene la palabra luz dentro de él, que es Or, Torah. Entonces, la instrucción de la luz implica un camino de justicia, de shalom y de alegría. Por lo tanto, cuando vemos aquí, dice claramente Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, ¿no es cierto?, que por causa de la Torá obraban en nuestros miembros, llevando el fruto para muerte, lo que está mostrando ahí es que la Torá refleja, la Torá ilumina lo que no corresponde. La pregunta es la siguiente: ¿el ladrón va de día o va de noche? Usualmente va de noche, ¿no es cierto?, para que no se note, para que no se vea lo que está haciendo. Entonces, por lo tanto, será muy riesgoso para un ladrón robar de día. Por supuesto que es riesgoso, porque lo van a pillar lo más probable, ¿no es cierto? Entonces, por eso el pecado, si no está iluminado, claramente puede prosperar. Continúo. Pero ahora estamos libres de la maldición de la Torá por haber muerto a la carne para aquella a quien estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Ruach, es decir, una nueva manera de vivir ahora, no en la mente, no con el alma, no solamente obligándonos, sino que ahora tenemos una nueva manera de vivirlo, que es a través del Ruach HaKodesh, el cual nos sella para que caminemos en Torah. Usted bien recuerda que hemos hablado no una, varias veces con respecto a Ezequiel 36, donde el Padre dice claramente que Él iba a enviar su Ruach HaKodesh para que camináramos en Torah. Entonces, ¿acaso usted cree que Pablo no sabía eso? Por supuesto que sí. Y aquí está haciendo justamente dando luces en relación a esto mismo. Y dice claramente, bajo el régimen nuevo del Ruach y no bajo el régimen viejo de la letra, es decir, por el alma, haciéndolo de alguna forma, tratando de hacerlo, pero ocurría de que el Ruach, como no estaba despierto, no estaba vuelto a la vida y tampoco estábamos sellados con el Ruach HaKodesh, era muy difícil de poder caminar en la palabra del Padre, en la voluntad de Él, a causa también de lo que se llevaba adentro, es decir, iniquidad, es decir, una costumbre al pecado. ¿Se fija? Continuamos. Verso 7. ¿Y qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? Dice claramente, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fue por causa de la Torá. Porque tampoco conociera la codicia, que es lo que justamente estábamos recién viendo, el 10º mandamiento, ¿no es cierto? Si la Torá nos dijera, no codiciarás. ¿Se fija? Más el pecado toma acción por el mandamiento. Produjo en mí codicia. Vuelvo a leer. Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia. Porque sin la Torá el pecado está muerto. Y yo, sin la Torá, vivía en un tiempo. Pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Está diciendo claramente, el pecado lleva a la muerte. Y eso no es ninguna novedad. Eso siempre lo hemos sabido. ¿No es cierto? Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la Torá a la verdad es kadosh y el mandamiento o la misbah, ¿no es cierto?, es kadosh, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, es decir, dejando sumamente claro de que va en contra de la voluntad de la pureza del Creador. Por eso anteriormente está diciendo claramente que el mandamiento y la Torá en sí misma es kadosh, es decir, es pura, es santa, ¿no es cierto? Porque sabemos que la Torá es del Ruach, mas yo soy carnal, dice él, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, es decir, la iniquidad que pudiera una persona llevar, que todos traen iniquidad, sin excepción, todos. Entonces, y yo sé que en mí esto está, en mi carne no mora el bien. Es decir, él se da cuenta que no es un tema que va en su mente de ninguna manera, sino que su cuerpo como que está acostumbrado a hacer algo que no corresponde. Por eso claramente acá, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿no es cierto? Después verso 18. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está hablando Pablo, fíjese una cosa, está hablando Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. De alguna forma la iniquidad. La otra forma que se dice Santiago, la concupiscencia. ¿Ah? O sea, al final no es que uno sea tentado, sino que la propia concupiscencia, o sea, la iniquidad que hay dentro de la persona es como un imán de maldad que se apega a la persona. Por eso es tan importante la liberación. Por eso es tan importante la liberación. Continuamos. Vuelvo a repetir el verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, o la iniquidad. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí. O sea, encuentro una ley que se llama el mal que está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, mi ruach, el ruach del hombre, ¿no es cierto?, me deleito en la Torá de Elohim, pero veo otra ley que está en mis miembros, ¿no es cierto?, que se revela en contra de la Torá de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, claramente hay algo que hace que la persona vuelva a lo mismo y vuelva a lo mismo. Se entiende que es la iniquidad, ¿no es cierto? Miserable de mí, Pablo hablando en la carta a los israelitas que están en Roma. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, la carne que la hace pecar. Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá de Yahweh, más con la carne a la ley del pecado. ¿Se fija? Y mire lo que continúa después diciendo Pablo. Seguimos al siguiente capítulo, Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. ¿Y qué fue lo que dijo recién Pablo? Que la Torá es del Ruach. Por lo tanto, caminamos en Torá porque el Padre envió el Ruach HaKodesh para que camináramos en su voluntad buena, agradable y perfecta. Porque la Torá del Ruach es vida en Yeshua HaMashiach. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De esa ley estamos libres. La ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la Torá por cuanto era débil por causa de la carne, es decir, por causa de la naturaleza humana, ¿no es cierto? Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado ¿en dónde? En la carne. En la carne condenó el pecado para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach en las cosas del Ruach, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y shalom.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá de Yahweh, ni tampoco pueden claramente, porque es carnal, no es espiritual. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Yahweh. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta que cuando nosotros escuchamos a Mashiach decir en un momento, en Juan 4, verso 23, que yo creo que muchos de ustedes quizás van a entender esto, ahora claramente se amplifica mucho más con lo que acabo de leer, ¿no es cierto? Dice Mashiach en el capítulo 4 de Juan, ¿no es cierto? Verso 23, mas la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Ruach Behemet, o sea, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Yahweh es Ruach, y los que le adoran en Ruach Behemet, en Ruach y en verdad, es necesario que le adoren. Cuando Mashiach dice acá que el Padre es Ruach, no está hablando de que sea invisible para que se pueda entender. ¿Ya? Aquí estamos hablando claramente lo que... Por eso puse este pasaje para que se pueda entender en forma definitiva. Porque cuando está hablando que el Padre es Ruach es porque no tiene ningún vestigio de carnalidad en Él, porque Él es puro. Y cuando hablamos de Ruach, estamos hablando de pureza. Entonces, el Padre es puro. Y lo que está buscando, que aquellos que van a nacer del Ruach, ¿no es cierto?, vayan a postrarse delante de Él, que lo adoren claramente en Ruach y en Emet, en verdad. ¿Y por qué? Porque en esa época había mucha religiosidad, que hasta hoy día todavía existe, y lo digo en términos internacionales, no solamente con respecto a Israel, sino que hay una postración, se postran delante del Creador, se le postran delante del Padre, pero de forma engañosa. Sí. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque dice claramente acá Mashiach, dice claramente, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, es decir, aquellos que se postren delante de Él, pero personas que son espirituales, es decir, que han vuelto a la vida, es decir, que han hecho Teshuvah, han recibido a Yeshua HaMashiach en su corazón, ¿no es cierto? Y arrepintiéndose de todos sus pecados, etcétera, todo lo que ha sido transgresión a la Torá, pero en ese instante la persona vuelve a la vida, espiritualmente hablando, y en ese instante esa persona se puede postrar delante del Padre y claramente lo va a hacer con un corazón sincero, no de forma religiosa, como un ritual. Me tengo que arrodillar y me tengo que postrar. Vuelvo a repetir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos religiosos se postraban delante del Padre por ritual, con su corazón en cualquier parte, menos en los cielos? Entonces, cuando estamos hablando de esto, aquí se puede dar cuenta que aquí hay dos cosas que se están enseñando. Primeramente, el Padre no de ninguna forma es carnal, Él es Ruach, por lo tanto es puro, es justo, es bueno. No está hablando que sea invisible, entre comillas, no está hablando de eso, está hablando de la pureza, de la rectitud. Sin embargo, lo carnal, lo acabamos de ver justamente con Pablo, busca las cosas de la carne. Entonces, el Padre está dejando claramente a través de Mashiach acá cuál es su condición, ¿no es cierto? Su naturaleza. Y ahora más, el mismo Mashiach dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿no es cierto? Que sea en el espíritu y en verdad. Es decir, una persona nacida de nuevo y que tenga su corazón puesto en los cielos. De eso está hablando. No está hablando de otra cosa. Ahora, en Mateo, capítulo 5, verso 17 en adelante, vamos a leer y vamos a revisar lo que claramente Mashiach nos está nuevamente recordando. Estoy hablando con respecto a lo que hemos leído y lo que hemos experimentado desde la semana anterior en la fiesta de Shavuot y hoy día revisando y amplificando un poquito más lo que vendrían siendo las 10 palabras del Padre, que vendría siendo el inicio de la Torá. En Mateo 5, 17, Mashiach es sumamente claro en relación a este tema. No piensen que he venido a abrogar la Torá y los Neviim. No he venido para abrogar, sino para completar. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una cos pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mitzvot, muy pequeños, y cualquiera que así los enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el Malhut Hashemayim. Mas cualquiera que los haga y los enseñe,
este será llamado grande en el Malhut Hashamayim, porque las digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el Malhut Hashamayim. Ahí está dejando sumamente claro Mashiach. La Torá está vigente. Hay que enseñarla y vivirla. Ahora, aquellos que no la quieren enseñar, y aquí está hablando claramente también de los sacerdotes de la época, está hablando de aquí de los fariseos, de los saduceos, bueno, para que hablemos de los saduceos, que hablemos de los fariseos y de los maestros de la Torá, que no estaban enseñando Torá, estaban enseñando ¿qué? Talmud. Estaban enseñando mandamientos de hombres, la tradición de los ancianos. Eso es lo que estaban enseñando. Entonces, por eso dice claramente, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el Malhut Hashamayim. Es decir, ustedes tienen que vivir la Torá y enseñar la Torá. No como estos que se hacen llamar justos, etcétera, etcétera, apartados, porque están enseñando mandamientos de hombres, están enseñando Talmud, tradiciones de los ancianos. Y continuamos. Oíste que fue dicho de los antiguos, no matarás o no asesinarás, ¿no es cierto? Y cualquiera que matare será culpado de juicio, cualquiera que asesine, está claro, ¿no es cierto? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, fíjese cómo levanta aquí. Recordemos que ya nosotros el año pasado, antepasado, hicimos justamente este estudio con respecto a la reforma de la Torá. Hay 4 capítulos en relación a este tema. Pero aquí yo estoy tocando esto nuevamente a causa de lo que estábamos estudiando, que vendría siendo las 10 palabras que se entregaron en el monte Sinaí, ¿no es cierto? En la fiesta de Shavuot, que fue literalmente la semana pasada. Hoy estamos analizando y revisando en profundidad algunas cosas, y aquí estoy viendo en paralelo lo que también Mashiach está hablando en relación a lo mismo. Oíste que fue dicho, no cometerás, me vuelvo nuevamente arriba, al verso 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, que vendría siendo ignorante o imprudente, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que también significa vanidoso o petulante, quedará expuesto al infierno del fuego. ¿Se da cuenta cómo él eleva la manera de tratarse entre los semejantes? ¿Se da cuenta o no? Oíste que fue dicho, no matarás. Pero a este mismo mandamiento de no asesinar, él lo profundiza aún más todavía. O sea, todas estas otras cosas, el maltrato verbal a las personas, a los hermanos, él lo considera terrible, que no debe de ser. Ahora pregunto, si esto se mantiene en rigor y se cumple, ¿cómo cree usted que sería el ambiente entre las personas? Continuamos. Oíste, 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, lo que acabamos justamente de ministrar. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí se da cuenta usted que el adulterio implica no la parte sexual solamente, sino que ensuciar el matrimonio. Y resulta que él está viendo otra mujer, que claramente aquí está en el ámbito de la fornicación, ¿no es cierto? Pero está adulterando con el corazón. Ya no es un tema físico, ya no es un acto, en el cual si lo pillaban en el acto de adulterio, claramente venían las consecuencias. Recordemos lo que pasó con esa mujer que supuestamente la encontraron en el acto de adulterio. Y digo supuestamente porque resulta que a esa circunstancia le faltaba la otra mitad. Sí, ¿dónde está el hombre? Porque para adulterar tienen que haber 2. Bueno, continúo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor que que pierdas uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha que te es ocasión de caer, ahí está hablando de otro mandamiento, ¿cuál? No hurtarás, no robarás. Fíjense, si tu mano derecha te es ocasión de caer, es decir, robar, ¿no es cierto? Córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho,
Cualquiera que repudie a su mujer, aquí está hablando de lo que ya hemos comentado, que claramente por la dureza del corazón, etcétera, ¿no es cierto?, tuvo que levantarse una carta de divorcio, lo cual implica también un mandamiento que está dentro del mandamiento del adulterio. ¿Ya? Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, un sefer kiritut. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser que sea por causa de fornicación, es decir, adulterio a nivel sexual, claramente, hace que aquella adultere y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Amado, se da cuenta que de ninguna manera la Torá va a prescribir, va a dejar de estar vigente, porque recordemos lo que nosotros entendemos y lo que dijo justamente Rav Shaul, Pablo. La Torá es Kadosh. Y si la Torá nació en el corazón del Padre para con nosotros, para que caminemos en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, para santificarnos en ella, la pregunta es la siguiente: ¿cabe alguna duda de que siga vigente cuando mismo Mashiach dijo que no va a pasar ni una yod, ni una kost dentro de la Torá hasta que todo sea cumplido? Amados, tiempo de Teshuvah aún hay. Arrepiéntase, ordene su corazón, su mente, su vida y entre a caminar en la voluntad del Padre, la cual es buena, agradable y perfecta, y usted verá cómo su vida cambia desde ese día en adelante. Desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor, Osvaldo Calderón. Shalom.